Saludo. Bueno, seguimos con más temas que nos ocupan, como por ejemplo la pandemia, ¿no? Seguimos todos, parecía cuando comenzaba esta situación que, bueno, que iba a ser un monotema durante unos días, unos meses, unas semanas, pero continuamos porque, claro, al final es lo que marca nuestra realidad. Quique Bassat, pediatra y epidemiólogo, investigador y CREA en el Instituto de Salud Global de Barcelona. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Decía que yo recuerdo, ¿no? Cuando comenzaba el confinamiento que decías, bueno, es que pongo la televisión y solo se habla de la pandemia. Serán unas semanas, serán unos meses. No, no. Llevamos un año y pico y aquí seguimos, ¿no? Muy pendientes de la pandemia porque es lo que marca nuestra realidad. Estamos viendo un repunte otra vez de los casos. Cada vez que hay, bueno, unas vacaciones o unos días, ¿no? Que nos podamos tomar para descansar y, bueno, para disfrutar un poco de nuestro ocio, vuelve el repunte. Mm, ¿Estamos ya en la cuarta ola o no? Sí, yo creo que es evidente que estamos en la cuarta ola y que es evidente también que tropezamos siempre en las mismas con la misma piedra, ¿no? Cada vez que mejoran los datos en nuestro país, interpretamos esta mejoría de forma incorrecta y volvemos a relajar nuestras actitudes y por lo tanto el virus que sigue circulando libremente por nuestro país vuelve a aumentar, ¿no? Tenemos que plantearnos un poco más en serio la manera que tenemos de afrontar los descensos de incidencia porque cada vez estamos repitiendo el mismo error. Doctor Bassat, yo creo que una duda que se nos plantea a muchos es por qué en esos países como por ejemplo Francia, ¿no? Que las medidas son muy restrictivas, no sé, Reino Unido, Alemania, ¿por qué se dan esos casos de, bueno, de contagios tan severos cuando están teniendo o a priori no pueden salir tanto como nosotros o no pueden hacer más vida? Y sin embargo vemos que continúan los contagios con una severidad importante. Sí, 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 la interpretación exacta de lo que está pasando no es sencilla y los epidemiólogos a veces no acabamos de entender por qué en determinadas circunstancias, en cuanto las medidas son mucho más estrictas, el virus aumenta de forma exponencial y en otros lugares donde las medidas son más laxas, el virus no acaba de explotar, ¿no? Es difícil responder a esta pregunta. Lo importante es entender qué factores son los que determinan el mayor riesgo de infección. Esto lo sabemos todos ya después de más de un año de pandemia. Y cómo evitar esos factores que facilitan la transmisión del virus. Estemos confinados o no estemos confinados. Al final, muchas de las infecciones se producen en el ámbito familiar y en el ámbito domiciliario y por lo tanto el estar confinados o no en muchos casos puede seguir siendo factor de riesgo de transmisión. Ayer escuchaba que con un miembro de un núcleo familiar vacunado ya se reducía a un 30% el contagio en el resto de miembros de la familia, al menos en el seno del hogar, ¿no? En casa. Así que la vacunación, desde luego que es importante, pero claro, nos encontramos de nuevo con escollos, con dudas. La vacuna de AstraZeneca, muchos están renunciando a ella porque ha generado miedo. Ahora, bueno, pues hay algunos países, como por ejemplo Canadá, que no la va a inocular en menores de 55 años, si no recuerdo mal. ¿Realmente es tan o sea, es peligrosa esta vacuna? ¿Es menos peligrosa, o sea, es más peligrosa que otras? ¿O es que ha trascendido en este caso, pues estos casos no de coágulos o de trombosis, pero que al final, bueno, no difiere tanto de los posibles efectos adversos que puedan tener el resto de vacunas? Bueno, sabemos que las vacunas en esta enfermedad salvan vidas y lo hacen de forma muy efectiva, ¿no? Por lo tanto, mi recomendación inicial es vacunémonos todos, si es posible, y lo antes posible. La vacuna de AstraZeneca es una de las tres vacunas actualmente disponibles, habrá una cuarta en unos pocos días y ha demostrado una eficacia similar a las de las otras vacunas. No hay unas vacunas de primera división
y otras de segunda división. Son todas unas muy buenas vacunas y que han pasado por unos procesos de evaluación muy estrictos antes de ser aprobadas. Los efectos adversos que se han documentado son extraordinariamente infrecuentes. Se calcula que alrededor de una persona de cada millón de vacunados pueden desarrollar estos efectos adversos con la vacuna AstraZeneca, por ejemplo, y estos son frecuencias muy pequeñas y que no justifican el interrumpir programas de vacunación. El coste-beneficio de interrumpir la vacunación acaba siendo muy importante, acaba siendo aquellas personas que no reciben las vacunas acaban teniendo un riesgo de muerte mucho mayor que el riesgo asociado a los posibles efectos adversos. Mi recomendación, por lo tanto, es muy clara. Vacunémonos lo antes posible y con la vacuna que nos toque. Y no hay diferencias entre las vacunas. Y el fin del estado de alarma que está previsto para mayo, bueno, las previsiones eran que este verano ya pudiésemos recuperar una cierta normalidad, pero viendo el ritmo de vacunación quizás haya que esperar un poco más hasta el otoño. No sé cómo lo ve usted, si piensa que va a haber que ampliar ese estado de alarma, si va a haber que ampliar las restricciones. ¿Cuándo nos vamos a poder quitar las mascarillas? Ayer se publicaba en el BOE la obligatoriedad de llevarlas siempre, independientemente de poder mantener la distancia de seguridad, incluso en la playa para tomar el sol, en fin, siempre con mascarilla también en exteriores. ¿Usted cuáles son sus previsiones con respecto al retomar una cierta normalidad? ¿Llegará en verano? ¿Llegará más tarde? Bueno, tenemos que fijarnos en países que están más avanzados que nosotros en cuanto a la cobertura vacunal que han conseguido, como Israel o Gran Bretaña, donde la normalidad se recupera sola después de poder vacunar a una parte muy importante de la población. Eh, y todo, por lo tanto, dependerá de a qué ritmo somos capaces de vacunar, y el ritmo en el que somos capaces de vacunar depende de las vacunas que recibimos, que ahora mismo está siendo el gran problema, ¿no? Tenemos un déficit de vacunas en relación a lo que se nos había prometido. Yo estimo que en el mes de abril es cuando se producirá el gran cambio. Si en el mes de abril somos capaces de incrementar nuestro ritmo de vacunación porque nos llegan las vacunas que necesitamos, podremos aumentar muy rápidamente el número de personas, la proporción de personas vacunadas y sobre todo aquellos más vulnerables vacunados, ¿no? Y una vez tengamos a nuestra población más vulnerable bien protegida, podremos avanzar de forma mucho más rápida hacia la normalidad que todos ansiamos. Y esta normalidad, por desgracia, incluirá la necesidad de seguir utilizando medidas de prevención, por lo menos durante la totalidad del 2021. No sabemos todavía el impacto de la vacunación en cuanto al riesgo de transmisión. Sabemos que las vacunas funcionan para prevenir la enfermedad grave, pero no sabemos muy bien cómo previenen el infectarse o el infectar a otras personas. Y mientras no sepamos esto adecuadamente, tenemos que seguir manteniendo las medidas de prevención porque podríamos acabar siendo infecciosos para otras personas y poniéndoles a riesgo. Y Pues esto solo lo podremos garantizar manteniendo las medidas actuales de mascarillas y distancia, por lo menos hasta durante este año. Un añito más nos falta de mantener estas medidas. Esperemos que ese ritmo en la vacunación pueda acelerarse y que cuanto antes volvamos a nuestra vida de antes, a nuestra vida de siempre. Quique Bassat, pediatra y epidemiólogo investigador y CREA en el Instituto de Salud Global de Barcelona. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. Hacemos ahora un repaso de la actualidad.